presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. Y por estas horas se está reeditando un viejo debate: permitir o no los allanamientos nocturnos. En las próximas horas, dos diputados, Gustavo Subía y Eduardo Lust, van a presentar su propio proyecto permitiendo justamente este procedimiento, algo que está prohibido hoy la Constitución porque lo considera en la noche un sagrado inviolable. Pero también va a haber otro proyecto de alguien que ya viene trabajando en este tema hace mucho tiempo, que es el senador nacionalista Carlos Cami, de Alianza Nacional, que lo va a presentar ante la Asamblea General. Allí tiene que ser aprobado por un número determinado y luego sancionado en elecciones nacionales en el mes de octubre. La pregunta es, ¿por qué volver a plantear algo que estaba contenido en el plebiscito Vivir sin Miedo, que impulsó justamente Jorge Larrañaga y toda Alianza Nacional en su momento, pero que no alcanzó los votos justamente para aprobarse? Estamos en comunicación con el senador Camí. ¿Cómo le va? Buenos días. Senador. Sí, buenos días. Mucho gusto por el contacto. Mucho gusto por atendernos esta mañana. Senador, ¿por qué poner nuevamente este tema arriba de la mesa? Bueno, primero que nada porque es una herramienta que sin duda contribuye a la eficacia de la policía y de la justicia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Estamos absolutamente convencidos de eso. Y también porque desde hace algunos años a esta parte ha sido notorio el incremento en la región de la actividad vinculada precisamente al narcotráfico. Por tanto, nos parece desde el sentido común bastante lógico que no nos amputemos una herramienta que prácticamente en todo el mundo está habilitada y vigente, como son los allanamientos nocturnos. Nosotros hemos encargado hace algunos meses un trabajo específico a un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, que tiene que ver con el estudio de los 194 países de la ONU, de cada una de sus constituciones, y solamente 4, entre ellos Uruguay, tienen absolutamente prohibido el allanamiento nocturno. En todos los demás casos, el allanamiento nocturno, tal cual en Uruguay pasa con los allanamientos diurnos, se puede habilitar con orden expresa del juez. Entonces entendemos que no hay razones para distinguir entre el día y la noche, porque lo que sucede es que permitimos que el narcotráfico saque ventaja de esta disposición y pueda trabajar, entre comillas, en su actividad delictiva durante la noche. Nos parece entonces muy necesaria esta herramienta, como la tienen prácticamente todos los países del mundo, y como por otra parte, Francisco, las más calificadas voces en el país, tanto del sistema político, del foro judicial, de la fiscalía y de la policía profesional, en distintos gobiernos, se han expresado claramente en favor de la necesidad de instrumentar esta medida. Senador, el artículo justamente 11 de la Constitución dice: el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley. ¿Qué es lo que propone su proyecto, senador? Extender el mismo sistema que rige para el día, para la noche. Es decir, quitar ese candado, quitar ese cerrojo que tiene la Constitución solamente para el horario nocturno. Hablemoslo de manera más práctica y clara. En este momento, por ejemplo, a esta hora de este día de hoy, la justicia podría liberar, un juez podría habilitar la acción del allanamiento para que la policía pueda ingresar en un hogar donde haya sospechas fundadas de que hay actividad delictiva. Sin embargo, cuando cae el sol, no. En el mismo día de hoy, de noche, se puede estar haciendo la misma actividad vinculada al narcotráfico, que de noche no se puede entrar. Sin embargo, de día sí, con la orden del juez. ¿Cuál es la razón?
Fijémonos que esta norma en el Uruguay está introducida en la primera constitución del país, es decir, desde 1830. Es una norma que tiene casi 200 años. Y creo que en 200 años cambió mucho la sociedad. Por ejemplo, entre otras cosas, en el Uruguay, en 1830 no existía prácticamente en todo el territorio nacional la luz eléctrica. Entonces tenía un sentido distinguir entre el día y la noche. Era impensable hace 200 años que una fuerza o una organización delictiva pudiera poner en desafío al Estado. No había narcotráfico organizado. Entonces, ha cambiado de 1830 a el 2023. Nos parece bastante lógico que en la noche no se distinga del día y que para ambos momentos pueda regir el allanamiento con orden de juez y con todas las garantías que obviamente el Estado de Derecho, un sistema democrático, brinda. Nos parece que es una herramienta clave para la policía y para la justicia. Lo han señalado actores muy importantes. Por ejemplo, el propio expresidente de la República, José Mujica, oportunamente expresó que si había en un hogar venta de droga había que entrarle de día, de noche o de madrugada. El propio exministro Bonomi del anterior gobierno, que tuvo a cargo la política de seguridad pública, reclamó esta medida. O la policía profesional, lamentablemente fallecido, inspector general Julio Guartechi, que fue director nacional de la policía en el anterior gobierno. En el Partido Colorado hay una iniciativa planteada en el año 2016 del ex senador Pedro Bordaberry en esta dirección, y en el 2012 en el Senado de la República del actual diputado, el doctor Ope Pasquet. El diputado del MPP del Frente Amplio de San José, ex diputado, el doctor de León, en el 2012, impulsó en el caso de una ley interpretativa. Es decir, creo que hay una consideración desde varios puntos de vista de calificadas opiniones o de distintos puntos de mirar el tema de la lucha contra el delito en favor de esto. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Shediac, estoy manejando nombres, se puede decir lo mismo en referentes de la Academia de Derecho Constitucional, han expresado su posición en favor de esto. Vemos que el derecho comparado prácticamente en todo el mundo consagra esto. Las propias constituciones de los países de nuestra región, fundacionales, tenían como Uruguay esta posición, sin embargo en el siglo XX la fueron eliminando. Y hoy somos el único país en la región que mantiene los allanamientos nocturnos vigentes, la prohibición. En una norma vetusta que, como usted la leía, habla de jefe de hogar. En todo caso, jefe o jefa. Estamos en otro momento de la sociedad. Y nosotros sentimos, en nuestra recorrida por todo el país, lo sentimos en los barrios cuando estamos, que la gente está a favor de esto. Porque conoce, en ese lugar hay una boca de venta de droga, y de noche funciona. Y sin embargo, tenemos imposibilitada a la policía y la justicia de utilizar esta herramienta que sería fundamental para poder tener mejores resultados en la lucha contra este flagelo. Senador, el texto de la norma que usted va a proponer, ¿es igual, es el mismo, es parecido al que estaba contenido dentro de la reforma Vivir Sin Miedo? Se lo planteo porque el artículo 1 de la propuesta de reforma de Vivir Sin Miedo decía: agréguese el artículo 11 de la Constitución, el siguiente inciso: no obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno para los casos en que el juez actuante tenga fundadas sospechas de que están ocurriendo delitos. ¿El texto será el mismo? ¿Hay alguna actualización del mismo? Exacto, es sobre esa base con alguna actualización. Lo hemos hecho, obviamente, que asesorado por calificadas opiniones jurídicas, y esto surge o tiene precisamente la génesis en lo que fue la reforma de Vivir Sin Miedo. Pero quiero aclarar, aquella propuesta que impulsáramos con el doctor Jorge Larrañaga, que lideró este proceso, constaba de 4 propuestas. Sí. Allanamiento nocturno era una, y había 3 más. Por tanto, en el año 2020, el exministro del Interior, Jorge Larrañaga, me convocó
a una reunión en su despacho y me solicitó expresamente que empezara a dialogar con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento para impulsar esta medida concreta, porque se necesitaba, porque en ese entonces ya ministro del Interior con más razón advertía la necesidad imperiosa de que esto esté vigente, pero fundamentalmente para hacerlo solamente allanamientos nocturnos, porque en la campaña de Vivir Sin Miedo más de una persona nos expresaba que estaría de acuerdo con los allanamientos nocturnos, pero no con las otras medidas, por eso no votaba. Y recordemos que faltaron apenas 75.000 votos. Sí. Más de 1.100.000 uruguayos acompañaron esa propuesta de Vivir Sin Miedo. Ahora vamos por esto concreto y puntual, sin afectarlo con otras medidas, de manera que también contribuye a viabilizar este cambio que lo creemos fundamental. Y también, a diferencia del 2020, que es de donde venimos trabajando, hemos cambiado el proceso, es decir, hay 4 maneras habilitadas para reformar la Constitución de la República. Nosotros en el 2020 habíamos intentado una ley constitucional, es decir, un proyecto de ley que se tiene que aprobar en ambas cámaras, una mayoría muy especial de 2/3 de votos, pero que esa mayoría, si no tenía el apoyo del Frente Amplio, de la actual oposición, no se podía concretar. Tenía la ventaja que permitía que en la misma ley se podía poner la fecha para realizar el plebiscito, la consulta popular. Y nosotros lo queríamos hacer aprovechando que por la pandemia se había corrido el calendario electoral de las elecciones departamentales y municipales, entonces aprovechábamos esa misma instancia en que estaba convocada la población para consultarla por este tema. Al no tener el respaldo del Frente Amplio, que nos expresó que no estaba en condiciones de votarlo en ese momento, bueno, no se pudo posibilitar. Por eso en esta oportunidad vamos por la iniciativa, es otro camino, ante la Asamblea General, que con 2/5 de votos posibilitaría que se plebiscitara la próxima elección nacional. Y esa mayoría la podrían obtener solamente los partidos de la coalición, si es que el Frente Amplio sigue contrario, digamos, en su posición de respaldar esta medida que, reiteramos, a nuestro juicio, se necesita y cada vez más. Justamente sobre ese punto, senador, en las últimas horas el senador Carrera, ha marcado en primera instancia su oposición al asunto, y lo que plantea es que esta propuesta llega cuando los números en seguridad a la gestión de la coalición se están deteriorando, que es una cosa los números que se ofrecen hoy de lo que se ofrecían en los primeros 2 años del gobierno. ¿Responde a eso esta propuesta? ¿Responde a hacer una especie de contragolpe ante los problemas de seguridad que hoy hay en el país? No, es exactamente al contrario. Y el senador Carrera lo sabe porque yo en el año 2020, cuando realicé las consultas pertinentes con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Nacional, con uno de los actores que hablé en representación del Frente Amplio fue con el senador Carrera. Es decir, si en el 2020 presentamos ya la propuesta, como usted señaló al comienzo de la entrevista, precisamente en el 2020 o en el 2021, que también hemos estado trabajando, los números, en todo caso, eran mejores números, según su opinión, que ahora. Quiere decir que no es por ese argumento, es porque entendemos que es necesario. Y no estamos mirando, la verdad, en qué gobierno es, porque lo presentamos en el gobierno del Frente Amplio, cuando impulsamos con el doctor Jorge Larrañaga la campaña de Vivir Sin Miedo, y lo volvemos a plantear ahora. Estamos convencidos que es necesario, que es lo importante, analizar si se necesita el instrumento o si no se necesita. Si le sirve a la policía y a la justicia para combatir el narcotráfico o no. Ahí tiene que estar el foco. Y tiene algo que me parece importante, para que no se preocupe el senador. Esta propuesta que estamos planteando entraría en vigencia en el próximo gobierno, que no sabemos de quién va a ser. Así que me parece que tenemos que quitar, a mi juicio, la vista de lo electoral, tratar de no politizar todos los temas y ponerle, pienso, más allá de que estemos ingresando a una etapa electoral, que sabemos que a todos los convoca, ponerle, pienso, en función del interés general. Acá lo que hay que plantearse ¿es lógico cuando todo el mundo no lo hace, que en el Uruguay mantengamos una norma que tiene 200 años, que la consecuencia es que se vale de ella el narcotráfico
para operar más fácilmente en la noche. Y sabemos todo lo que pasa en los barrios a partir de la existencia de las bocas de venta de droga y el flagelo que significa y lo que pega en la seguridad y fundamentalmente en la virulencia del delito. Por tanto, creo que es una propuesta necesaria y oportuna de plantear en el sentido de poder lograr el mayor apoyo posible para que la ciudadanía sea convocada en la próxima elección. Y si se resuelve respaldarlo, que para mí sería muy bueno, el próximo gobierno, sea quien sea el que le toque la responsabilidad, pueda contar con una herramienta para que la policía y la justicia puedan ser más eficaces en su función. Una última pregunta, senador. Usted comentaba recién que en la propuesta Vivir sin Miedo había otros componentes más allá de los allanamientos nocturnos, como era la Guardia Nacional o la imposibilidad de que ciertos delincuentes obtuvieran beneficios de excarcelación, un tema que además en estas horas está muy presente, sobre todo a partir de ciertos episodios. Y esa propuesta que consiguió casi 380.000 firmas y que fue plebiscitada y no obtuvo la mayoría, ahora vuelve a plantearse de este mecanismo del que usted hacía referencia. La oposición también ha cuestionado que el tema ya fue laudado en una instancia electoral anterior y ahora se vuelve a plantear. ¿Qué responde usted a ese comentario, a esa crítica? Los mismos argumentos por los cuales la oposición, cuando hubo otros plebiscitos con contundente respaldo popular en Uruguay, y en 2 oportunidades, aún se insistió para cambiar, como se logró, lo que ellos señalaban, como por ejemplo la ley de caducidad. 2 veces fue aprobada por la población y sin embargo la oposición insistió. Bueno, los mismos argumentos. Me parece que una sociedad democrática no está mal nunca consultar a la población. Algunas de las sociedades democráticas más avanzadas en el sentido de profundización de la participación popular en las decisiones, como es el gobierno de Suiza, por ejemplo, tienen plebiscitos en el año en 6, 7, 8 oportunidades y reiteran, y funciona muy bien. ¿Qué tiene de malo consultar a la ciudadanía? ¿O acaso porque se consultó una vez no se consulta más? Como si el tiempo se paralizara y la sociedad no evolucionara. Lo planteo desde otro punto de vista. No estamos todos preocupados, y no pongo en este gobierno o en el pasado del Frente Amplio o en el anterior del Partido Colorado. No estamos preocupados porque en la región donde Uruguay existe, en la región, no somos una isla, el narcotráfico avanza progresivamente y de manera más contundente cada vez. Eso nos debería preocupar. Y ahí, en función de eso, señalarnos si es bueno seguir con los allanamientos nocturnos prohibidos, aún con orden del juez, y solo tenerlos de día, único país en la región, o por el contrario, ayornarnos y ponernos de cara al tiempo que vivimos y a la realidad que hay que combatir. Carlos Cami, senador del Partido Nacional, integrante de Alianza Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, ha sido un gusto para mí.